taller inauguramos un poco el canal, el objetivo es contaros mi propia experiencia sobre el procesamiento de fotografía planetaria, es decir, cuál es mi proceso. No es ni el mejor proceso posiblemente, ni por supuesto no es el único, es decir, hay muchas estrategias de procesado de planetaria, y aunque voy a detenerme también un poco en la estrategia de captura, porque de alguna manera esto está ligado una cosa con la otra, ¿no? Básicamente, obviamente, todo nace con la captura del planeta, ¿no? A través de vídeo, ¿no? Para los que no sepan, el objetivo es grabar un vídeo que capture el máximo número de fotogramas por segundo, ¿no? Por lo tanto, aquí ya no es capturar un vídeo, coger el mejor posible, apilarlo y procesarlo, sino que la estrategia va un poco más allá, sino se trata de capturar una colección de vídeos, ¿no? Para hacer un doble apilado a través de lo que veremos después, que es la derrotación, ¿no? Por lo tanto, a partir de estas capturas de vídeos yo voy a apilar los mejores fotogramas del vídeo y pasaré a un proceso de, digamos, de nitidez, donde yo voy a aplicar técnicas como wavelets y de convoluciones, no sé si las conocéis, pero básicamente lo que hacen es quitan aquella información que es que no aporta nitidez, por así decirlo. Nos quedamos con la parte de la información que nos interesa. Lo que vamos a hacer a partir de aquí es repetir el mismo proceso 1, 2 y 3 hasta con un mínimo de 10 vídeos que vamos a apilar y vamos a procesar, ¿no? Cuando una vez tengamos estos 10 vídeos, lo que vamos a hacer es derrotar. Derrotar, luego entraré más en detalle, pero básicamente es como si hiciéramos otro apilado de nuevo. Es decir, vamos a apilar el resultado de estos 10 vídeos, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a conseguir sobre todo es una reducción de ruido muy significativa. Esto, fijaros que nos va a cambiar un poco el chip sobre la estrategia de captura. Y ya por último, aplicar cosmética. Fijaros, la cosmética al final es pues subir saturación, pues reducir también más ruido, cambiar niveles, curvas, un poco todo esto, ¿no? Corregir errores que pueda tener. Fijaros, aquí, si buscáis en internet, hay diferentes enfoques. Hay gente que derrota con el resultado del apilado sin ni siquiera aplicar ningún proceso de nitidez. Hay gente que incluso aplica nitidez y cosmética para luego derrotar. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia correcta? Pues no lo sé, la verdad. O sea, os voy a contar la mía, que para mí funciona bastante bien, y también invitaros a que la exploréis, porque esto es constantemente, hay muchos programas que pueden permitir hacer un apilado o aplicar algoritmos de nitidez, y no importa cuál lo utilicéis, pero lo que yo os voy a hablar es de un proceso, de un flujo de trabajo general, ¿de acuerdo? Yo Entonces, tengo una pregunta aquí, sí, Raúl. vale, dime, Sí, dime, nada más empezar. dime. ¿Puedes pasar a la anterior? Vale. Sí, Lo que haces es una sola captura de vídeo y luego aplicas el apilado y los wavelets y las deconvoluciones a esa única captura de vídeo hasta tener 10 vídeos apilados, o haces exactamente. capturas de vídeo. No, digamos que obviamente tú esa noche capturas muchos vídeos y una vez ya has acabado la sesión, pues digamos que apilas cada uno de esos vídeos y digamos los vas procesando de una manera, digamos, muy agresiva, porque luego vas de nuevo a apilar derrotando, por así decirlo, ¿de acuerdo? Vale, y entonces me surge otra duda aquí. Sí, Y te explico. Por ejemplo, Júpiter tiene un giro muy rápido, sí. ya sabemos. Entonces, si tú estás, por ejemplo, 20 minutos tomando vídeos, Ujú. no gira el planeta. Quiero decir, no se nota ese giro en los diferentes vídeos. Sí se nota, de hecho, ese es un gran problema, es decir, el poder. De hecho, diría que es una de las cosas que más opiniones hay sobre el tiempo de captura de un vídeo, porque como bien decías, cada planeta tiene una rotación, una velocidad de rotación diferente, y entonces hace que, digamos, que a diferencia de espacio profundo, es que los píxeles se vayan moviendo. Por lo tanto, si tú apilas un vídeo que dura más tiempo del necesario, lo que conseguirás es una foto menos nítida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tiempo? Luego entraré más en detalles, pero una pregunta muy importante es: ¿cuál es el tiempo máximo para cada planeta en función de mi distancia focal
yo lo que me encuentro es que no hay un consenso. Digamos que hay un tiempo mínimo y máximo, y cada uno utiliza su estrategia. Va a depender si también pues, si utilizas Barlow o no, o de un montón de factores, ¿de acuerdo? Pero no voy a dar una receta, voy a dar un orden de magnitud, pero que va a depender mucho de lo que es de algunas técnicas para calcular lo que es la alta resolución, la resolución de la imagen de la fotografía, que todavía no he llegado a profundizar mucho. Sé que hay diferentes técnicas, hay formas de calcularlo, pero todavía no he entrado ahí. Lo que he hecho ha sido, pues como hacemos todo, voy a investigar lo que hace la gente en internet y aplicarlo en mi casa, y ya está, sin saber muy bien por qué, ¿de acuerdo? Raúl, Sí. sería mejor en vez de hablar de tiempo de captura, hablar de fotogramas. No, hay que hablar de tiempo de captura, porque el objetivo es maximizar el número de fotogramas que eres capaz de capturar en ese tiempo. Por ejemplo, si el planeta rota, tienes que hacer un vídeo de 60 segundos, lo que te tienes que preguntar es cuántos fotogramas puedes capturar en esos 60 segundos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el número de fotogramas maximiza la probabilidad de conseguir fotogramas de calidad y minimiza el ruido que vas a tener. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver en profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, si me permitís, continúo. Entonces, voy a hacer un resumen. Fijaros que aquí y esto es una captura y un procesado de Saturno que hice aquí también en León el año pasado. Entonces lo que hice fue con File Capture, grabé un vídeo de 60 segundos y esto es un frame, ¿vale? Por lo tanto, veis que está bastante pixelado, ¿no? Está así con mucho ruido, con mucho grano. Lo que hice aquí, a partir de aquí, fue apilar con AutoStacker, ¿vale? Todos estos fotogramas y me quedé con los 50%, perdón, los 50% mejores fotogramas, ¿no? ¿Qué significa esto? Si yo capturo 10 fotogramas por segundo, tendré 600 fotogramas, por lo tanto apilaré 300. Por lo tanto, el ruido y la nitidez, el ruido sobre todo está relacionado con la cantidad de fotogramas que voy a apilar, y la nitidez está relacionado con la calidad de estos fotogramas. La calidad es un indicador que se puede calcular, que AutoStacker calcula, ¿no? Y luego lo veremos. A partir de aquí lo que hago es aplicar con Astrosurface, que puede ser Registax, puede ser el que queráis. Utilizo wavelets y de convoluciones para aplicar algoritmos de nitidez. Como veis aquí lo que hago es que le quito la información que no me interesa, que es que le hace que sea borrosa, ¿de acuerdo? Y en este sentido soy generalmente muy agresivo y se ve mucho grano. Incluso me permito el no aplicar muchos algoritmos de reducción de ruido. Aplico, pero no soy muy agresivo en la reducción de ruido porque lo que quiero tener mucho detalle, ¿de acuerdo? Porque luego, como decía antes, voy a apilar de nuevo con las de rotaciones. Fijaros que Astrosurface también puede apilar. ¿Por qué lo hago con AutoStacker? Porque es lo que conozco y lo que es más cómodo para mí. ¿Lo hace mejor o peor? Pues yo no tengo información sobre esto. He hecho mis pruebas, no he visto grandes diferencias y entonces voy a lo conocido, ¿de acuerdo? Entonces, un poco esto, no quedaros con que hay que utilizar el programa que yo digo, no, esto es lo que yo utilizo, ¿de acuerdo? Cada uno que utilice lo que le sea más cómodo. Claro, fijaros, lo que consigo con la imagen derrotada, lo que he hecho es 10 imágenes como las que tenemos aquí a la derecha, las he apilado de nuevo en la de rotación y fijaros lo que consigo de alguna manera es reducir ruido. Fijaros qué diferencia hay entre este apilado con AutoStacker y este apilado con WinUpos. ¿Qué significa esto? Que aquí ya, si vuelvo a aplicar algoritmos de nitidez, voy a conseguir mucho más detalles y ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre derrotar y no derrotar? Que mi punto de partida para nitidez y cosmética, cuando yo solo apilo un vídeo será esta de aquí, y cuando yo derroto muchos vídeos será esta de aquí. Fijaros la diferencia, ¿veis? Es muy significativa, por lo tanto, lo que consigo con esto es ganar más detalle, ¿no? Y al final, en cosmética me la llevo a Photoshop y ya aplico máscaras, aplico niveles, bla, bla. ¿Lo podría hacer en Astrosurface? Sí, lo podría hacer también. Pero yo, como usuario de Photoshop, me es más cómodo y tengo más control y es un poco lo que hago.
Fijaros la diferencia, por lo tanto, sobre todo para la gente que no conoce un poco lo que hacemos en la fotografía planetaria, la diferencia entre hacer una foto, un fotograma, este es el mejor fotograma de un vídeo de 60 segundos, respecto a la imagen apilada final. Es brutal, ¿no? Es abismal. Vale. Entonces, vamos a ir al caso práctico, ¿de acuerdo? Que sería el procesamiento de este Júpiter que veis aquí, que lo capturé el 25 de agosto del año pasado, ¿vale? Cerca de la oposición, si no recuerdo mal, en un cielo que es Borle 4 a 1007 metros de altura, con un sillín bastante bueno, ¿de acuerdo? El Jetstream era también bastante bueno, ¿de acuerdo? Este es el equipo que utilicé, y como anécdota fue que me dejé olvidada la segunda pesa en casa, en Valencia. Entonces lo que veis aquí son 2 bricks de leches cogidas con cinta de carrocero. Pero bueno, aparte de esto, fijaros qué pedazo de Júpiter se veía en mi pantalla. Esto es sin hacer zoom. Como veis aquí utilicé un C8, un F10, ¿de acuerdo? De 2032 milímetros de focal. Y utilicé una Barlow que para mí es oro puro, que es la Televue de x3, ¿de acuerdo? Fijaros que estaba yendo ya a 6000 y pico de distancia focal. Digo y pico porque utilicé un dispersor, un corrector de la dispersión atmosférica. Y además, que yo no lo sabía, ocurre lo siguiente, y es que si lo pones a continuación de la Barlow, la distancia que le mete hasta el sensor también hace que amplifiques un poquito más. Conforme tú te alejas, amplificas la imagen. Por lo tanto, posiblemente yo calculo que iría un 10% más, o sea, iría a 6600 milímetros aproximadamente. O sea, que es una barbaridad, muy pasado de los aumentos que se recomiendan para mi equipo, pero funcionó y salió todo bien. Utilicé, como veis aquí, un filtro de corte de ultravioleta e infrarrojo. Esto es para concentrar, digamos, mis focos en el espectro visible y conseguir más nitidez. Y la cámara, la 462 de color, ¿no? Vale, entonces voy a hacer un paréntesis porque me habéis preguntado, a raíz de que publicamos que íbamos a hacer el taller, me habéis preguntado muchísimo sobre qué es el ADC, cómo se utiliza, es necesario o no es necesario, y bueno, quería comentaros muy rápidamente, aunque creo que solo este dispositivo ya también tendríamos que tener un taller, ¿no?, sobre cómo utilizarlo, porque no es nada fácil. Pero bueno, el objetivo de el corrector es, como veis aquí, es que cuando la luz impacta en la atmósfera, los canales se van a dispersar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener, como veis aquí en este Saturno, cada canal en un lugar, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un desplazamiento de las bandas, cuando nosotros hacemos foco, ¿dónde estamos haciendo foco? ¿Entre el canal verde y el azul? ¿Entre el verde y el rojo? ¿Me seguís? Eso es muy importante. Por lo tanto, uno de los aspectos que impactan muchísimo en nuestra fotografía planetaria es el uso de este corrector, sobre todo en color. Claro, fijaros, he estado leyendo últimamente que resulta que también lo recomiendan para mono. Yo pensaba que no, porque en mono tú haces foco en cada uno de los filtros, en el azul, en el verde y en el rojo. Por lo tanto, yo pensaba que no, pero al parecer sí, porque no tengo muy claro la causa, pero también es necesario, ¿no? Entonces, ¿qué es este ADC? Fijaros, este ADC lo que tiene es un nivel que te permite saber si estás, digamos, alineado con el horizonte. Eso es muy importante. Un segundo que voy a poner el puntero. Un nivel, 2 barritas aquí, que lo que hacen es manejar 2 prismas. Y luego obviamente y aquí yo voy a poner mi cámara y aquí voy a poner, digamos, está mi ocular, ¿no? Con estos prismas lo que consigo es esto de que aparece aquí, es decir, consigo, moviendo los prismas, que todos los canales converjan en el mismo punto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? No, perdón. ¿Qué obtengo? Fijaros. Si yo no utilizo un ADC y no alineo los canales, fijaros que en este Saturno, ¿veis los cromatismos? ¿Veis que el canal verde está aquí? ¿Veis el rojo y el azul? Ocupan hay como un desplazamiento, ¿de acuerdo? Lo que se suele hacer es alinear, por ejemplo con Astro Surface o con Registax en este caso, es alinear los canales. Si alineo los canales, claro, este cromatismo desaparece y está muy bien. Pero ¿qué pasa? Mi foco
no fue bueno en ese momento de la captura. ¿Qué consigo con el ADC? Aparte de que se corrigen los cromatismos, lo que hago también es hacer un foco perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una cosa que para mí fue, de verdad, me impactó. O sea, la primera vez que yo puse el ADC, después de llevar como 50 sesiones de astrofotografía planetaria, cuando lo puse en mi telescopio, solo el Live View, tenía el ojo tan entrenado que cuando solo puse el Live View, el corrector, ya me impactó. O sea, ya en el preview ya estáis viendo realmente los detalles del planeta. Y ya, permitidme una diapositiva más. Un segundo, Sí, Raúl, un segundo. sí. Está preguntando Juan Carlos si también se puede usar para espacio profundo el ADC o no es conveniente. Pues eso es una buena pregunta que no sabría contestar. Sí que he visto que la gente también lo está utilizando para visual. Por lo tanto, ¿por qué no para espacio profundo? No lo sé, a lo mejor digo una burrada, ¿eh? Pero si ya también en planetaria, que yo pensaba que no, en mono también se está recomendando. He visto algunos webinars de gente muy pro en fotografía planetaria que lo recomiendan. Pero no lo tengo claro tampoco. O sea, es una cuestión, Teo, que esto hay que seguir investigando, ¿no? Sobre esto y cómo lo utiliza la gente. Desde luego, lo que sí que vamos a encontrar, que esto es común, es que si tú utilizas una cámara de color en planetaria, sí o sí, insisto, sí o sí, necesitáis utilizar una ADC. O sea, es que es como el día y la noche. Entonces, tanto filtro para cortar aquellos, digamos, aquella información fuera, digamos, del espectro visible. Obviamente esto va a depender del tipo de cámara que tengamos, porque sabéis que hay cámaras que ya tienen el cristal protector ya corta, por ejemplo, infrarrojo, ¿no? Pero en este caso, mi cámara, que me la compré un poco adrede, es muy sensible a infrarrojo y entonces necesita de este tipo de filtros, ¿de acuerdo? Está Entonces, cerca ahí que está enseñando el suyo. Ahora, ¿no? ¿Me oís? Que yo lo tengo, pero yo no sé usarlo. De hecho, cuando lo puse alguna vez, desastre total. Creo que en File Capture, además, puedes ver las dos bolitas y se supone que tienen que coincidir en el centro. Y era imposible ponerlas bien. Así que no lo he usado. voy a A ver hablar si nos sobre dices ello un poco. ahora, Sergio, y te voy a dar algunos tips, porque como dices, no es fácil. Va a depender también del cielo y va a también depender, es importante que lo empieces a utilizar cuando tengas algo de foco, ¿vale? Ahora os cuento un poco por encima. Bueno, entonces, sobre el ADC, Sergio, te cuento. Inicialmente, fijaros, él lo que nos dice es que tenemos que tener, tenemos el nivel porque nosotros tenemos que conseguir poner el ADC alineado con el horizonte. El ADC tiene este pivote blanco que es de plástico y eso es lo que tiene que estar alineado con el horizonte. Y entonces los dos palitos estos de metal que se pueden desenroscar, ¿de acuerdo? Que yo, fíjate Sergio, fíjate si era torpe, que no lo sabía, y entonces yo lo que hacía es que empujaba y eso, claro, me movía el telescopio una barbaridad. Luego aprendí que se pueden desenroscar y que es muy fácil de mover. Fíjate, cosas de no tener las instrucciones. Lo que tienes que hacer a partir de aquí es mover los dos de manera homogénea. Eso es muy importante. Es decir, fijaros que hay unas marcas que aparecen aquí. Y esas marcas, básicamente, lo que tú tratas de hacer es mover los dos. Hay dos prismas y los intentas mover de una manera, digamos, equilibrada, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí está entendido? Entonces, lo que es importante de detallar es que, obviamente, el telescopio se mueve en AR y entonces, ¿qué va a pasar con el nivel? Pues que va a cambiar. Entonces, o bien nos proveemos de un rotador, o bien lo que tenemos que hacer es mover el ADC cada X minutos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos minutos? Pues eso ya depende de cada uno. O sea, pero el problema de moverlo, obviamente, que es que vas a perder un poco también el foco, vas a tener que volver a hacer el trabajo de enfocar. Pero bueno, yo diría que es hasta recomendable, ¿no? Hacerlo. Entonces lo que estáis viendo aquí es un vídeo de aquella noche. Fijaros que hay bastante dispersión, o sea, perdón, hay bastante turbulencia, quería decir, pero fijaros que, voy a ir atrás y adelante, el vídeo se ve bien, ¿verdad? Sí.
Vale, le cuesta un poquito cargar. Pero fijaros que también me pasaba lo siguiente, y es que como tenía los bricks de leche, no alineé del todo bien a la polar y tal, digamos que tenía como una especie de deriva del planeta, ¿de acuerdo? Esta deriva, ¿qué pasa? Que es muy molesta cuando tienes que capturar mucho vídeo, porque te obliga a tener un FOV alto, como en este caso tenía 1280 por 720. ¿Problema de esto? Pues que los vídeos te van a ocupar mucho espacio. ¿Cuál sería el objetivo de tener un buen autoguiado? Pues que poder reducir el espacio, digamos, al máximo de tu captura de vídeos, ¿no? Claro, esto es con ASICAP. Por eso os recomendaba al comienzo utilizar File Capture. ¿Por qué? Porque tiene una funcionalidad para recortar, digamos, de forma automática y centrar dentro de tu FOV el planeta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros, cualquier software vale para capturar, vale. Lo que pasa es que unos te dan unas herramientas que te hacen más cómodo el proceso o no, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar, antes de ir a la parte de ADC, vamos a hablar un poco de tips de captura. Vale, entonces, estos son mis recomendaciones en base a la experiencia que he tenido durante estos 2 años y en base también a lecturas que he visto y webinars, etcétera, ¿no? Como hemos dicho al principio, lo importante aquí es conseguir los máximos fotogramas por segundo posible, ¿no? Entonces, es muy importante para ello el reducir el tamaño de la captura. Es decir, si vais a vuestra manual, si lo encontráis de la cámara, veréis que dice que a diferentes resoluciones aumenta el número de frames por segundo. Por lo tanto, cuanto menos espacio del sensor capturemos, más rápido irá la cámara, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante el tener un buen autoguiado para poder dejar el planeta centrado y recortar al máximo, ¿no? O usar la funcionalidad de File Capture que te permite, digamos, hacer este juego de seguir el planeta dentro de TrueFOV y solo capturar la parte que te interesa. Aunque no estoy de todo seguro si eso lo que hace es también te aumenta el número de fotogramas por segundo, ¿eh? No estoy seguro, porque es como que está atento a toda la información que llega de la cámara, no estoy del todo seguro. Bueno, el histograma es importante. Raúl. Sí. Perdona, Raúl. Una cosa. El tema este de la región de interés, entiendo que está reñido con si, por ejemplo, quieres capturar lunas en Júpiter o en Saturno. Pues claro, tienen que... Exactamente. Entonces, una de las Ahí cosas... se te va al traste la técnica. No se te va al traste porque aquí es un poco con las lunas hacer HDR. O sea, es decir, capturar primero el planeta a todo lo que dé. Hacerlo bien con este sistema bien, y luego las lunas... Aparte. Es decir, incluso yo lo que hago es que incluso le quito la Barlow y le pongo otra diferente. Y hago otra cosa totalmente diferente. Depende de lo que se quiera hacer. Incluso fíjate que las lunas... por ejemplo, me pasó que, no sé si visteis mi foto de Calisto, que aparecía con algún detalle, porque dio la casualidad que los tiempos de exposición, digamos, coinciden con los de Júpiter, pero alguna luna tú la vas a quemar, por ejemplo, con las ganancias, porque algunas lunas incluso brillan mucho. Entonces es importante que incluso los tiempos de exposición entre el planeta y las lunas puedan ser diferentes. Al menos eso es lo que a mí me pasa, porque yo soy muy agresivo con el histograma, como os decía. Como veis aquí, yo suelo ir entre el 80 y el 90% del histograma. Pero he visto gente que te recomienda del 50 al 70%. A mí me ha dado los mejores resultados, los he tenido con este histograma. No me preguntéis si es por mi equipo, por qué, Entonces, ¿qué es esto de 80% del histograma? Pues básicamente... Un segundo que te interrumpo otra vez, Raúl. Sí, estaba comentando Guillén que otra razón para usar autoguiado es que cuando el planeta se mueve, pues va a tener posibles manchas y motas del tren óptico y que hay programas como SharkCap que te permiten hacer flash. Por ejemplo, exactamente. Eso es muy importante, claro, por eso, por ejemplo, lo que suelo hacer yo, si hay luna, por ejemplo, es que primero enfoco a la luna quemada y veo si tengo manchas. También es como una especie de flats, por así decirlo. Y si no, Guillem, hacer flat antes de una sesión. De hecho, yo, por ejemplo, en astrofotografía, cuando cambio los filtros en profundo, lo primero que hago es hacer un flat para ver si está limpio o no el tren y lo limpio antes. Pero bueno, al final, Guillem... Sí, pero Raúl, sí. Perdona,
Es que eso es bastante complicado porque cuando tú estás jugando con varias barlos para ver cuál es la que mejor te funciona, lo cual está Sí, también en función del resto de aparatos que tienes, eh, cada vez que introduces una nueva barlo, por supuesto hay que cambiar el foco. justo es lo que iba a Eh, decir, sí. Es, claro, el truco de hecho fue lo que hice antes de la noche. Lo que hice fue, porque capturé Saturno también en infrarrojo, y entonces lo que hice fue, me fui a la luna y lo utilicé como una especie de flat así improvisado, y entonces revisé si tenía o no manchas y con el, digamos, con la pera lo volví a sacar y lo volví a ver lo que tú dices. O sea, como en planetaria estás constantemente cambiando, lo ideal sería pues no claro. tocarlo, ¿no? Y tener incluso hasta una rueda de filtros y todo esto para no tocarlo nunca más y tenerlo lo más limpio posible. Pero en nuestra fotografía, en cuanto pones una barlo, una mancha, te arruina completamente la sesión, pero Total, completamente. total. O sea, no puedes hacer Pero nada, ni para... O al menos yo no he conseguido quitarlas ni con calibrado ni nada. Lo he intentado y no... por eso yo aunque sé que mucha gente prefiere Fire Capture, yo para Planetaria prefiero SharkCap porque en la misma sesión, Ujú. una vez tienes claro cuál es el tenóptico que usarás, te permite hacer, antes de empezar a grabar, te permite hacer unos flash que te guardas y ya después los aplicas y ya está. Qué maravilla, muy bien. Pues Sí. sería probarlo. Yo te digo, yo cuando he probado tanto flats como darks y no he conseguido... En solar me pasa mucho lo de las manchas, lo de las motas de polvo se Claro, notan más en solar, yo, al menos me pasa. claro, porque tienes todo Sí, el campo de visión cubierto por el astro exacto. y bueno, es lo mismo más o menos con la Sí, luna, ¿eh? Aunque con la luna sí. siempre La vamos jugando luna la no, parte no de me pasa, sombra. se disimula un poco más, pero os aseguro que en el sol una motita de polvo te arruina, seguro. Sobre todo con las barlos cuando pasa Total. mucha focal, ¿no? Pero vaya, sí, sí, perfecto. O sea, pues eso No, sería cuestión de además os investigarlo, sí. he dicho Flash, pero también te permite hacer Darks, o sea que es un Sí, sí, programa que sí, en sí, ese sí, 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 aspecto sí. a mí me satisface más que otros. Sí, al final, Guillem, es como he dicho antes, yo he utilizado ASICAP, en ese momento también, yo te confieso que a mí me es muy cómodo, es muy simple, y es el con el que empecé y es con el que más cómodo me siento, ¿no? Pero que también indistintamente he utilizado a ambos dos, pero yo ahora mismo me decanto más por File Capture, pero simplemente no hay una razón, la razón es porque es lo que manejas y lo que tú te sientes cómodo y ya está. O sea, y constantemente estos se van renovando. Por ejemplo, a mí me ha pasado incluso que el ADC yo prefiero configurarlo en ASICAP, me es más cómodo, y luego vuelvo a File Capture. Fijaros qué locura. O sea, es un poco esto, ¿no? Cada uno maneja el software que se siente más cómodo y se siente más confianza, ¿no? Quería comentaros un poco por continuar esto del histograma, lo he enlazado y me he saltado aquí lo de aumenta la ganancia, ¿vale? Y me lo he saltado un poco adrede. Es decir, nosotros para aumentar el número de frames por segundo, lo que yo voy a necesitar es bajar mi tiempo de exposición y reducir mi ROI principalmente, ¿no? Pero una vez yo he reducido el ROI lo máximo que me da la cámara para mi planeta, lo siguiente es reducir el tiempo de exposición, obviamente. Pero ¿cómo lo reduzco, no? O sea, tengo que reducirlo siempre cumpliendo con esta premisa, y es que vamos a tener que tener nuestro histograma aproximadamente entre el 80 y el 90%. Es decir, entre valor 200 y 225. Podéis bajarlo, insisto, depende incluso de cada planeta. Incluso alguna vez he visto que la panza de Saturno la he quemado cuando he ido al 80-90%. A veces tú lo quemas porque sabéis que el cielo va cambiando y a veces de repente veis que hay una fluctuación a veces también del histograma, va un poco relacionado por eso también. Entonces, siendo conservador, pues a lo mejor sería, pues, ¿por qué no probar al 50% y ver? Yo os digo que a mí me han dado buenos resultados estos histogramas. Incluso os digo una cosa, que cuando voy a enfocar, incluso lo que hago es que aumento el histograma. Lo que hago es que bajo la ganancia, aumento la exposición, porque yo lo que quiero es ver bien en el live view, ¿de acuerdo? Pero luego cuando voy a capturar, digo, vale, ya lo tengo enfocado, cambio la estrategia, y la estrategia es, quiero maximizar mis FPS,
Y entonces lo que hago para eso es bajar la exposición y aumentar la ganancia. Si aumento la ganancia, voy a aumentar el grano. Por lo tanto, esto lo voy a entroncar también, José María, con diferencias entre un telescopio oscuro y uno luminoso. Es decir, fijaros, si yo tengo un telescopio que es f10, como en el caso del Celestron, el C8, si yo le pongo una Barlow por 3, se convierte en un f30. Imaginaros que si yo tengo un Dobson f5, si le pongo una Barlow por 3, por 4, fijaros, me va a aguantar mucho también, yo tendré un f15. Por lo tanto, los tiempos de exposición y las ganancias van a ser muy diferentes. ¿Me seguís? Por lo tanto, voy a también conseguir más frames por segundo con los telescopios más luminosos, obviamente. Y también conseguiré más frames con una Barlow por 2 o sin Barlow que con una por 3. Es una cuestión matemática, ¿de acuerdo? Pero con la de rotación, lo que conseguí fue, voy a ser muy agresivo con mi ganancia para conseguir muchos FPS, voy a tener mucho grano porque voy a hacer doble apilado. Por eso decía que es muy importante en mi estrategia de procesado alinearlo con mi estrategia de captura, ¿de acuerdo? Porque ¿cuál es el objetivo? Maximizar, como os decía, el tiempo, los FPS, o sea, los frames, por mi tiempo de captura de vídeo. Entonces, ¿qué se dice? Pues que con Júpiter, en función de mi focal, se recomienda entre 45 segundos y 60 segundos. Esto es un dato que yo, digamos que no puedo justificar objetivamente y teóricamente. O sea, es algo que tengo que seguir investigando, pero sé que tiene relación con tu resolución y con la velocidad de rotación del planeta, ¿de acuerdo? Pero un segundo, Raúl. Sí. Que hace Juan Carlos una pregunta sobre lo que estabas comentando antes del histograma. Dice que recomiendas entre el 80 y el 90% del histograma, pero que en la imagen aparecen los 3 canales por separado. Sí. ¿Cómo sabemos dónde está colocado? ¿O con el ADC directamente aparecen los 3 canales juntos? ¿O no aparecen los 3 canales juntos porque los canales aquí, aunque sea ADC, esta captura puede ser que sea del Sol, porque veo que tiene no me acuerdo bien, ¿no? Pero es que depende del planeta, incluso porque a veces el ADC no es perfecto. O sea, no siempre te alinea perfectamente, depende del cielo también. O sea, digamos que va constantemente, de hecho, Sergio, seguro que es lo que te pasará, que constantemente va fluctuando el ADC. Es como que tú ves que los canales se van moviendo. No siempre obtienes los canales alineados con el ADC tampoco. Cuando se te pasa esta circunstancia, que no tengas todos los canales con la misma intensidad, porque obviamente un planeta lo que emite es más información en un canal que en otro, eso es obvio, entonces, ¿de acuerdo? O sea, tú tendrías que estirarlo luego. Lo que tienes que hacer, lo que hago yo es que en este caso me fijo en el verde, o sea, en el canal que más información emite. Por lo tanto, el 80-90% es del canal que más información esté emitiendo, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, respecto a los tiempos de los vídeos, yo os recomiendo, en base a lo que he consultado en mi propia experiencia, y no he consultado poco, he buscado mucho, y se suele recomendar más o menos, por ejemplo, yo actualmente los vídeos de Júpiter los hago de 60 segundos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Los de esta sesión no llegaban ni a los 30 segundos, no me preguntéis por qué, porque en ese momento los hice de menos. De Saturno, digamos que obviamente Saturno tiene menos detalles y entonces podemos permitirnos esto, 120 segundos, Marte 90 segundos y el resto sin límite. Sin límite, ¿por qué? Porque tampoco tienen mucho detalle que me vaya a emborronar la foto, ni siquiera Venus, ¿no? Aunque utilicemos filtros para capturar las nubes altas y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues sobre la captura, pues capturar todos los vídeos posibles. O sea, incluso yo he utilizado a veces estrategias de decir, bueno, pues voy a capturar 10 vídeos del tirón. Es decir, yo hago un vídeo, hago otro vídeo, acaba hasta así 10 vídeos. Me espero 5 o 10 minutos, vuelvo a enfocar, vuelvo a poner el ADC horizontal y vuelvo a hacer otra tanda de 10 vídeos y así constantemente, porque es que incluso he visto que entre esa tanda de 10 vídeos, a lo mejor el vídeo 2 está muy nítido y el vídeo 7 no está nítido.
¿Por qué? Si a lo mejor han pasado escasos 3 minutos, 7 minutos, 5 minutos, incluso hay gente que dice que hay que volver a enfocar cada 3 minutos, ¿no? En mi caso, enfocar es un proceso muy tedioso, ¿de acuerdo? Porque, digamos, voy a mucha focal, entonces, digamos, no tengo autoenfocador, es todo a mano, pierdo un poco Entonces, digamos que yo lo que hago es que sacrifico esto y, digamos, que hago una tanda de 10 vídeos enfocando con un mismo foco, ¿de acuerdo? Pero que lo recomendable que sería, pues obviamente si voy a Júpiter, pues a lo mejor, pues imaginaros, tiraros 1 hora capturando tandas de 10 vídeos, por ejemplo, y quedarte con los vídeos que más quieras, o sea, que mejor pinta tengan, ¿no? ¿Podemos derrotar luego todos los vídeos juntos? La respuesta es no, lamentablemente no. O sea, en mi experiencia, lo máximo que he llegado yo a derrotar sin perder nitidez han sido 25 minutos del tirón, lo máximo. Pero por eso digo que yo mi recomendación es derrotar como unos 10 vídeos, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante, digamos, en cuanto a estrategia de captura. Vale. Lo que decía Sergio del ADC, ¿vale? Esto lo tenía que haber puesto antes, pero bueno. La cosa es que nosotros inicialmente, tanto Firecapture, SharkCap, no lo sé, AsiCap también, te sacan una ventanita como la que veis aquí, donde tenemos cada uno de los canales, digamos, en este caso aparece el rojo y el azul, ¿de acuerdo? En el caso de AsiCap solo aparecería el azul, no aparece el rojo, y entonces lo que yo tengo que hacer es mover los prismas del ADC para que al final aparezca algo como esto, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que tenemos como una especie de herramienta para poder centrar digamos, cada uno de los canales, ¿no? ¿Cuál es la estrategia normalmente que suelo seguir? Bueno, pues yo hago foco sin prestar mucha atención al ADC, es decir, lo tengo alineado en la horizontal y los prismas sin mover, también en la horizontal, y hago foco lo mejor que sé. Una vez hago foco, me voy al ADC, a esta herramienta, y muevo el prisma hasta conseguir que más o menos quede así. Esto que así es muy muy difícil, tienes que tener una estabilidad atmosférica muy bestia para que se quede clavado. Incluso os diría que también incluso depende del tipo de objeto, ¿de acuerdo? Lo que veréis es que bailan bastante, y entonces el objetivo básicamente lo que suelo hacer yo es, bueno, pues quedarme con aquella posición de los prismas donde yo noto que bailan pero vuelven al centro, por así decirlo, ¿no? Es decir, que cuando es como que van y vienen los círculos, ¿de acuerdo? Es como si tenemos ese baile constantemente, ¿no? Entonces es un poco, Sergio, no sé si esto te ayuda o no, pero eso sería un poco la estrategia que sigo y que veo que funciona con el ADC. Entonces, a partir de aquí, lo que tengo que hacer es volver a hacer foco. Una vez cuando yo tengo bien los canales, tengo que hacer foco de nuevo. Sergio, ¿estás ahí? Sí, sí, te está escuchando. Dirás, Pero, no me ayuda. no, sí, pero para mí no sé, igual es la inexperiencia, pero bailaba continuamente. Cuando ya más o menos lo había hecho, ya se había girado y tenía que volverla a poner en el horizonte. Claro. El foco se me había movido. Cuando enfoco se vuelven a mover. Sí, es importante, Sergio, fíjate, he puesto esta diapositiva, o sea, porque la he visto, esto te pasaré un vídeo un vídeo en YouTube donde habla sobre esto, que es muy largo, dura 1 hora y pico, hablan de la ADC casi la mitad del tiempo. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice, lo que recomienda, por ejemplo, es no pasar de este ángulo, ¿vale? Es decir, casi siempre está relacionado con este ángulo, por lo tanto, digamos que a lo mejor lo tienes un poquito menos aquí, otro poquito menos aquí, otro poquito menos aquí, otro poquito menos aquí, pero es raro que lo muevas así horizontalmente. Y lo que te tienes que fijar son en las marcas blancas que tiene. Cuando muevas los dos, o sea, el primero tienes que poner los dos en la posición, no sé si se ve. Digamos que el primer objetivo sería ponerlo en tu ocular con el nivel, digamos, puesto, no es fácil aquí. Y fijaros que estos dos pivotitos, que son los del prisma, tienen que estar alineados con esto blanco, que es lo que te marca el horizonte. Una vez ya lo tienes así,
fijaros que aquí, no sé si se aprecia, tiene unas marcas blancas. Sergio, el objetivo de estas marcas blancas es que tú puedas ver que ambos dos se muevan la misma cantidad de espacio. No sé si a ver si hace foco, ¿veis? Entonces tú empiezas por aquí. Esto es lo que dice la teoría. Yo en la práctica es que a veces incluso me permito, o sea, el variar un poquito, o sea, que yo voy probando, pero básicamente, pero te permite un poco, te hace como una guía, ¿no? Más o menos. Por lo tanto, esas marcas, tú te vas moviendo en esas marcas y las pones más... la perspectiva no me permite, pero o sea, están alineados, ¿vale? Y eso es un poco la historia. Es tedioso, lo sé, y cuesta su tiempo, pero lo que me he dado cuenta es que a lo mejor, o sea, yo no suelo pasar mucho más de aquí, Sergio. O sea, yo no suelo pasar mucho más de este ángulo. Y yo eso lo decía en el webinar este hombre que es un crack de planetaria, y decía algo parecido, ¿sabéis? Vale, hemos pasado la captura y ya por fin vamos al procesamiento, ¿vale? Imaginaros que tenemos 10 vídeos capturados y entonces lo que hago en este caso es que me voy al apilado, es la primera fase, es el autostacker, ¿de acuerdo? Entonces luego lo veremos un poco en directo, pero básicamente lo interesante de autostacker es que, claro, lo suyo es que apiléis una a una. Yo a veces soy un poco agresivo en esto y lo que hago es que puedes abrir todo un conjunto de vídeos y él te los procesa todos del tirón. Selecciono planeta. Aquí digamos que es un algoritmo para calcular la calidad de los frames, ¿vale? Entonces te pregunta cómo ha sido tu cielo, ¿vale? En función de que si ha sido un mal cielo o un buen cielo. En función de esto, yo me he dado cuenta que te grafica, hace una estimación de la calidad de los frames diferente. Fijaros, el mejor frame, qué malo es, ¿eh? Y que tiene grano, pero a saco, porque utilicé mucha ganancia, ¿no? Luego, a partir de aquí, le damos a analizar, te sale esta gráfica, y claro, ¿qué dice la gente generalmente? Dice que el número de frames que vas a utilizar para apilar tiene que ser la intersección con el 50% de la calidad. Y entonces eso os diría, depende del número de frames que tú tengas. Yo en este caso tenía pocos, tenía 1897. Hay gente que apila con 5000. Depende del tiempo, de tu velocidad, yo capturé muy poco tiempo. Va a depender del número de frames que tú tengas, ¿de acuerdo? Porque si tú apilas un porcentaje muy bajo con pocos frames, vas a tener una imagen muy ruidosa. Pero si apilas, por ejemplo, un 20% obviamente, de 5000 frames, pues vas a tener una imagen seguramente con menos ruido, ¿no? Entonces, a partir de aquí, luego lo veremos. Lo que yo he aprendido lo siguiente, y es que esto está relacionado con la siguiente etapa que os voy a mostrar, ¿vale? Y es con Autosurface. Cuando yo he apilado, este es el resultado del apilado, fijaros que está borroso. Yo lo que aplico son wavelets y deconvolución. Entonces, ¿por qué lo voy a enlazar con AutoStacker? Porque mi aprendizaje ha sido que a pesar de que tenga frames de poca calidad, aumento el porcentaje de frames que voy a sumar. Cuando me vengo aquí a hacer wavelets y deconvoluciones, obtengo mejores resultados. Ya os voy a mostrar un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, en Astrosurface tenemos un panel como este, que podemos utilizar, por ejemplo, el balance de blancos, o el alineamiento RGB, o color, saturación, lo que queráis, ¿no? Pero yo en este proceso incluso a veces yo hago balance de blancos y directamente me voy a los wavelets. Y luego lo veremos, os lo explicaré un poco lo que suelo utilizar. Pero un poco quería explicaros, por ejemplo, las deconvoluciones y los wavelets, un poco cuál es el objetivo, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que hace una deconvolución, que lo que hace es que coge un modelo de estrella y la aplica a una imagen. Esa imagen veis que está borrosa, y entonces la deconvolución de alguna manera es un algoritmo, lo que me permite es, digamos, despreciar, o sea, entender cuál es digamos, el histograma de los píxeles de una estrella, cómo se comporta probabilísticamente hablando, y, digamos, concentrar la información digamos, en los percentiles más probables. Con lo cual, lo que estamos haciendo de alguna manera es como quitar capas a nuestra imagen, ¿vale? Entonces,
lo que obtengo es algo como esto que veis aquí. Esta imagen es aplicando ya los wavelets y la deconvolución. Entonces, claro, esta imagen es terrible. Es terrible porque digamos que si yo apilara un vídeo y esta fuera mi imagen resultante, pues obviamente tiene una barbaridad de ruido, por lo tanto mi estrategia de captura es malísima. Pero como yo esto luego es como, esto para mí es un frame de un doble apilado de una derrotación, que luego veréis que es magia, ¿de acuerdo? Por lo tanto me aparece este grano. Y a mí no me importa que aparezca este grano, cuento con él. Entonces, lo que es importante, fijaros la diferencia entre un apilado con solo el 30% de los frames, que son 567, y el 50% de los frames. En el 50% de los frames habrá frames muy malos, ¿de acuerdo? Pero fijaros qué es lo que pasa. He aplicado las mismas deconvoluciones y wavelets en ambas dos, y veis que mejora sustancialmente la parte del porcentaje de apilado. Sí, ¿verdad? Se aprecia bastante. Por lo tanto, fijaros, una de las estrategias que suelo hacer es apilar a diferentes porcentajes para luego comprobar en las deconvoluciones qué es lo que más me interesa, ¿de acuerdo? Una vez yo ya tengo todos mis frames, digamos, todos mis apilados, mis vídeos apilados y pasados por Astrosurface, lo que hago es que me vengo a este programa que se llama WinViewPost, que es un programa que es maravilloso porque aparte de hacer mediciones sobre pues, los tamaños de los planetas, te hace hasta mapas y tal. Claro, obviamente nosotros solo vamos a utilizar una utilidad que es la de rotación, ¿de acuerdo? ¿Qué es la de rotación? La de rotación básicamente es coger en el futuro píxeles que pertenecen a mi presente. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Es sumando información. Como el planeta va rotando, el píxel de mi ahora no está en la misma posición que mi píxel dentro de 10 minutos. ¿Me seguís? O de 3 minutos, me da igual. Por lo tanto, el programa se encarga de, digamos, alinear esto, es derrotar el planeta para que todos los frames, por así decirlo, ocupen en la misma posición y, digamos, al final lo estoy sumando, imaginaros, de los 900 frames de mi apilado, pues luego lo multiplico por 10. Por lo tanto, obviamente voy a conseguir menos ruido, ¿no? Para poder derrotar hay dos procesos que utilizar, que es el de medir el planeta, que es un poco esto que estáis viendo aquí, es decir, te da una plantilla y tú la tienes que colocar dentro del planeta para que él reconozca el planeta, y luego ir directamente a lo que es la derrotación. La derrotación es como un apilado de nuevo, cogemos todas las mediciones y le decimos apílate, y ya está, y te da un resultado como el que veis aquí. Fijaros cuál es la diferencia, o sea, aún así tiene ruido, pero, claro, veis que vamos, mejora muchísimo, ¿no? Respecto a la imagen inicial, ¿no? A partir de aquí ya es cosmética pura y dura, es decir, llevármelo a Photoshop, niveles, saturación, reducción de ruido, o incluso eso lo puedo hacer en Astrosurface si quisiera, o en cualquier programa que yo maneje, ¿no? Pero yo utilizo Photoshop. ¿Sí? Y eso es un poco el resumen de todo, es decir, tenemos un frame con bastante grano, hacemos un apilado y aplicamos a Astrosurface la nitidez, de acuerdo, sigue habiendo mucho grano. Fijaros el salto que hay tan grande de cuando hago la de rotación a cuando no la hago, que básicamente desaparece. Hay un cambio también de iluminación, eso es porque en su momento no lo hice bien, ¿vale? Luego os comentaré que es algo que he aprendido recientemente. Y luego ya la cosmética pues es entrar ya en avivar colores y en reducir ruido, etcétera, ¿vale? Raúl, Sí, la de rotación parece que aparte también endereza la imagen, ¿no? Las bandas de Júpiter se ven horizontales. Claro, te endereza, eso lo hace porque tú en la de rotación, cuando tú mides, le dices dónde está el norte y dónde está el sur. Y entonces siempre el resultado de la de rotación te pone el planeta en recto. Por ejemplo, si Saturno está ladeado, él te lo pone en recto. De hecho, se preguntó por ahí, no recuerdo dónde, ¿cómo sabes cuál es el polo norte y el polo sur? Digo, no lo sé. O sea, bueno, lo sé, pero ya se encarga el WinViewPost de identificártelo con las bandas, es muy fácil identificarlo, por ejemplo, ¿sí?
Por ejemplo, una cosa que me ayuda mucho también son las lunas. Si tú tienes lunas en tu foto, WinUPost te saca los circulitos de las lunas para que coincidan. Por lo tanto, es bastante fácil alinearlo cuando tienes lunas. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay dos tipos de convoluciones en Astrosurface. ¿Cuál es la que usas tú o usas las dos? Yo utilizo este panel de aquí, que viene todo. ¿Te refieres a estas dos partes de aquí? Estos son para las capas altas y para las bajas. Yo utilizo ambas dos, si es esto lo que me preguntas. Ahora lo vamos a ver en detalle. No, me refiero, donde pone wavelets, Sí. arriba tienes un tipo de convoluciones y más arriba tienes otras. ¿Te refieres aquí? ¿En el Sí. menú? No, yo solo utilizo este de aquí abajo. El de wavelets y de convoluciones el inmediatamente superior a wavelets. No, las de convoluciones utilizo este de aquí. Yo solo utilizo solo este panel. Sí, solo utilizo este solo panel. este. Sí. Vale, yo es que he jugado utilizando el de arriba y también mejora un poco. Sí, también. Lo que pasa es que digamos que luego, soy muy cuidadoso de no generar artefactos y las de convoluciones lo pueden generar. Entonces, esto sí que intento no ser muy agresivo en las de convoluciones para luego llevármelo a otros procesos en Photoshop de nitidez, ¿de acuerdo? O topaz de noise o lo que sea. Pero esto, Sergio, es al gusto. Lo que tú veas y veas que saques... ¿Qué pasa? Sí. Que cuando quieres hacerlo con muchas imágenes, incluso cada vídeo, los mismos presets no te funcionan. Tienes que ir vídeo a vídeo, se te hace un poco tedioso también. Entonces, en este caso, no sabría cómo decírtelo, o sea, que lo hagas, que busques el mejor método. O sea, lo que es importante es que aquí en esta fase, antes de derrotar, saques los detalles. Incluso yo a veces lo que hago es que hago una versión menos agresiva y una versión agresiva. Y derroto ambas dos y luego veo con cuál me quedo. Antes de que empieces con la práctica, había apuntado un par de comentarios sobre lo que has explicado hasta ahora, que es la adquisición, porque hasta ahora nos hemos centrado casi básicamente en la adquisición, ¿no? Dos cosas. La primera, para quien no haya todavía empezado con Planetaria, lo que has dicho al principio sobre los valores de ganancia, de duración de la exposición, las duraciones de los vídeos, etcétera, yo creo que aparte de las directrices que has dado, que son muy, muy correctas, yo animaría a la gente a que simplemente intentara establecer su propio equilibrio con todos los valores hasta que vea que la imagen que aparece en pantalla le satisface. ¿De acuerdo? Es decir, es que esto depende de la focal que tienes, de la cámara que tienes, de mil cosas, de lo rápido que es tu ordenador procesando las fotos que van llegando. Entonces, creo que no hay valores válidos para todos. Claro. Todo. Es que es eso. Y es un poco lo que decíamos Teo y yo al comienzo, y es que nos encontramos con que lo que yo cuento aquí me vale a mí y no tiene por qué valerte a ti. Como decías, tanto tu focal, tu cámara, hay cámaras que la 462 te permite una ganancia muy alta porque es muy poco ruidosa, otras cámaras hay una ganancia unitaria a cada cámara. Es un poco mostraros cómo lo hago, por si os puede inspirar a investigar nuevas cosas, y luego también deciros, hablar en términos generales de la estrategia, porque a veces, Guillem, podemos pecar de en el live view ver el planeta ruidoso y decir, no me gusta, voy a bajar la ganancia. No, te interesa, porque luego, después del apilado, vas a derrotar, ¿no? Lo que os he mostrado es malo. O sea, mi vídeo ha sido... O sea, mi captura de Júpiter fue mala, pero fue mala porque capturé poco tiempo, pocos frames, aunque iba a 69 frames por segundo, que no está mal, pero digamos que lo hubiera podido mejorar. Yo creo que hubiera podido llegar hasta 100 frames por segundo, por ejemplo. No tenía tanta experiencia, pero lo que quería decir es que a pesar de todos esos problemas, de no haber elegido bien
a mi juicio a día de hoy esto, con la derrotación de repente, se abre un mundo y era un poco lo que quería mostraros. He oído un coche, ¿no? Pero sí, totalmente cierto, Guillem, es lo que tú dices, que cada uno se lo adapte y a su equipo y a su método, ¿no? Pero... ¿Tienes que activarte otra vez el micro? Sí, calla, que se me había olvidado. Y la otra cosa, la otra interrupción que quería hacerte, por si acaso, yo no sé, cada uno a lo mejor habéis probado, no habéis probado, yo no tengo ni idea, pero quien no lo haya probado, que sea consciente de que estos vídeos no son vídeos normales. Vas a necesitar mogollón de memoria, porque un vídeo de 2 minutitos de Marte te puede ocupar 15 o 18 gigabytes tranquilamente, sin ningún problema. Esto no es como una película. Claro, y eso, has dicho una cosa muy buena, porque a mí esa noche, ¿sabes lo que me pasó? Porque capturé casi 5 horas. Entonces yo me comí el disco duro del ordenador. Y entonces lo que hice, claro, cuando me conecté a un disco duro externo, y lo que hice es que iba por USB 3, y entonces los 69 frames por segundo no se los traga el disco duro externo. Entonces eso te permite decir, bueno, ¿cuánto se traga? ¿27? Pues vale, pues voy a bajar la ganancia. Y entonces tengo otro tipo de vídeo, ¿no? Diferente, pero porque yo tengo un factor limitante que es lo que se traga mi disco duro. Es que eso es así, Guillem. Y obviamente, por eso es tan importante para mí el autoguiado, José, porque haces un ROI muy pequeño y los vídeos te ocupan muy poco. Porque si quieres hacer una transición de una luna, olvídate. Pero por poco que te ocupen, tú piensas, claro, si piensas en términos de... Yo veo películas que me ocupan 2, 3, 4 gigabytes. Esto no tiene nada que ver, son vídeos pesadísimos. Sí, de hecho, los vídeos que voy a mostrar son de 5 gigas cada vídeo. Y os lo decía al principio, la otra noche y capturé 800 gigas de... Lo que hacía era utilizaba el disco duro del ordenador para ir grabando y a la par iba pasando al disco duro externo. Entonces iba como de alguna manera así, iba haciendo un flujo de trabajo para poder... Pero bueno, esto yo qué sé, como todo. Al final, si quieres obtener resultados, esto es pay for win, ¿no? Afición, o sea, mejor equipo, es así. Pero Guillem, es totalmente lo que tú dices. Por eso, para nosotros, una lección, porque yo llevo 2 años en esto, llevo poco tiempo, pero he tratado de devorar mucha información y en poco tiempo. Entonces, lo que me ha permitido darme cuenta es que lo que hay en la red no siempre aplica a tu caso. Que tú lo tienes que descubrir y que esto es un poco para inspirar. Punto. O sea, porque, por ejemplo, hace poco un compañero compartió un flujo de trabajo de Planetaria que no tiene nada que ver con el que os estoy contando y los resultados que obtiene son la leche de buenos. O sea que esto es lo que a mí me funciona. Entonces, si me permitís, vamos un poco mal de tiempo, voy a pasar a Planetaria, nos va a dar, mientras proceso, podemos seguir con las preguntas, si os parece, porque tarda un tiempo en hacer. Entonces voy a compartir pantalla. Gracias, Guillem, por la puntualización. Eres un crack. A ver, pues nada, empezamos con AutoStacker, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es abrir, obviamente, nuestro vídeo, ¿vale? Aquí tengo mis vídeos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No tengo todos los vídeos, ¿de acuerdo? Pero esto es una muestra. Y, por ejemplo, voy a abrir el tercero porque es el más bonito y queda mejor, ¿no? Pero podría abrir cualquiera o podría abrir directamente todos, ¿no? Voy a abrir el tercero, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer a partir de aquí, fijaros, voy a seleccionar planeta porque es un planeta entero. Esto que me aparece aquí como en rojo, esto es porque él ya detecta que, digamos, que el planeta se me va moviendo. ¿Os acordáis en el vídeo que el planeta se iba y venía? Pues digamos que el planeta no siempre está centrado y esto es un poco lo que nos está indicando. El objetivo no es contaros cómo funciona AutoStacker, ¿de acuerdo? Porque yo os confieso que yo utilizo las 4 cosas que me funcionan de AutoStacker y eso es lo que os voy a contar. Seguramente me deje cosas o vosotros lo hagáis de forma diferente y os funcione igual de bien o mejor. Pero bueno, ese es no es el objetivo. Entonces,
Por ejemplo, si yo a partir de aquí, cuando yo he seleccionado planeta, me voy a cuál es el estimador de mi calidad de frames, que es lo que voy a hacer es analizar los frames. Entonces voy a elegir nivel 5, yo lo puedo subir y esto cuando yo lo subo, aquí me está diciendo que mi calidad de los datos es baja, es decir, la calidad de los datos, el SNR, quien no lo sepa, es un indicador que te dice la relación señal-ruido que yo tengo, ¿de acuerdo? Entonces, lo lógico es que yo tengo mucha relación señal-ruido, es que tenga, por ejemplo, 7, porque era con mucho grano, por ejemplo. A partir de aquí le doy a analizar, esto va a tomar un tiempo, me lo he traído al disco duro, pero 5 gigas no va lento, Guillem, ¿no? 5 gigas. Ahora, por ejemplo, el mosaico que hice el otro día de la luna, que no recuerdo cuántos teselas capturé, pero yo creo que cerca de 50, me ha tomado literalmente como unas 6 horas el apilado de todo. O sea, con ordenador con 12 cores a tope, yo tengo 12 cores, o sea, nada menos. O sea, una locura, ¿no? Vale, la calidad... Para que luego te salga una bandita negra en un lado. Vale, la calidad, fijaros, vamos a interpretar esta gráfica, que yo creo que es importante, esto es, la amplitud es la calidad, ¿vale? Es decir, que los frames, digamos, van primero son mejores que luego hay un valle aquí, y nos tenemos que fijar en esta tendencia, ¿no? En la tendencia básicamente nos está diciendo que aproximadamente el 50% de los frames son 50% buenos, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí ya tengo que tomar la primera decisión, es que puedo apilar el 25% de los frames y voy a estar por encima del 50% de indicador de calidad. O, como os decía en este caso, la estrategia de 50 me resultó mejor, ¿de acuerdo? Pero yo en esta parte de aquí puedo decirle que me apile, por ejemplo, así. Es decir, que me apile con un 25%, o me apile un 50% o me apile un 75%, y luego lo voy a contrastar, ¿de acuerdo? Lo único que voy a hacer es tardar 3 veces más tiempo, ¿no? A partir de aquí... una pregunta aquí, Raúl. Esto que has ido marcando, en la primera cuadra 25, 50, 75, ¿se relaciona con la división de los gráficos? Exactamente. Vale. ¿Pero eso para qué es? ¿Para poder hacer 3 apilados distintos y poder comparar? Exactamente. Vale, eso no sabía. Estos son los frames a lo largo del tiempo y la amplitud es la calidad. Por lo tanto, yo me tengo que fijar en esta línea de aquí, que es... ¿Por qué nos tenemos que fijar en esta línea? ¿Porque yo lo digo? No, porque hay como una especie de convenio que dice tu punto de corte establécelo al 50%. Ahora, cada uno tiene un poco su estrategia. Yo he visto gente que apila el 10%, el 20%, ¿pero de qué? Yo me fijo y es porque tiene una calidad muy alta o porque tiene muchos frames, ¿de acuerdo? Yo en este caso, con Júpiter, me di cuenta de que luego cuando lo llevaba a Astro Surface, la imagen resultante era mejor con 50 frames. Por lo tanto, mi recomendación es que apiléis a un montón de porcentajes y luego lo vayáis contrastando. Es que es un poco prueba-error. O sea, aquí no hay... Lo que yo intento daros es un poco en qué me baso yo para tomar ciertas decisiones, ¿vale? Entonces, yo en este caso veo que corta, pues a lo mejor por el 40%, ¿de acuerdo? O sea, me quedo con el 50% de los frames. ¿Sí? O sea que es pierdo un poco de calidad, pero me compensa, ¿sí? Vale, una vez llegado a este punto, fijaros que yo no normalizo, no aplico una pregunta, Raúl. Sí. ¿Se me oye? Sí. Perdona. El resultado de este análisis es directamente... O sea, si cambiases la robustez del ruido, te cambiaría... Sí. Te cambia la gráfica y te cambia el frame mejor también, fijaros, vamos a hacerlo. Vale. De hecho, voy a hacer una captura para comparar. ¿Veis que ha bajado? ¿Por qué ha bajado? Porque él presupone que nuestros frames son de mayor calidad.
pero mis frames son muy malos. Entonces él dice, vale, pues el indicador... Pero básicamente tiene la misma forma, ¿sabes, José? Sí. Tiene la misma forma, o sea que el indicador básicamente es como una especie de multiplicador de la amplitud, por así decirlo. Entonces yo cuando lo subo es como que voy más al detalle. Eso es un poco lo que yo hago. Entonces yo cuando voy... Pero en este caso no puedes coger nada, digamos, porque todo está por debajo del 50%. No te serviría nada. Hombre, no te serviría nada hipotética. No es que no te sirva, es que sabes que va a salir mala la foto. Y es verdad. La foto luego apilada no es tampoco para echar cohetes. Por os decía, porque tiene mucho grano. ¿No veis que yo... Fijaros que ha mejorado también ¿la habéis visto cómo ha mejorado? El frame que ha elegido es mejor. O sea, es capaz de estimar mejor la calidad de mis frames cuando lo subo a 7. ¿Me seguís o no? Yo lo que hago es que me fijo en esta gráfica, o sea, intento que me suba hacia arriba, Carlos, y me fijo en el frame que ha seleccionado como mejor. Y si veo que tiene mejor pinta, me quedo con esto. Porque esto es un poco un indicador de cómo te ha ido la noche y cómo has capturado de grano, de ganancia. ¿Sabes? Vale. Yo intento no tocar nada de aquí. Hay gente que cuando tú le das a Sharpened es como que él te hace también una especie de wavelets automáticos, ¿vale? Yo no lo... Hay gente que lo utiliza, yo no. Yo prefiero tener el control en Astro Surface. Pero tampoco es muy agresivo, con lo cual también es muy válido, ¿vale? Tampoco quiero que lo normalice la luz. Y luego aparte, una cosa que he visto, porque yo, por ejemplo, me he basado mucho en Christopher Go, lo que hace él es, utiliza un algoritmo, el de la NASA, para hacer Drizzly, no sé si lo conocéis, lo que hace es que le hace zoom, es como si aumentara un 50% la imagen, y luego lo que hace él es que te hace, luego te hace un escalado él al 1%, es como que utiliza, o sea, lo que consigue con esto, lo que se consigue con esto es reducir ruido. ¿Vale? Esto en planetaria, esto en astrofotografía de espacio profundo para las estrellas también se hace, para cuando tenemos submuestreo y sobremuestreo. Va un poco por ahí. Yo en este caso no lo aplico, ¿vale? Una vez estamos aquí, el siguiente paso es elegir puntos de referencia, por así decirlo, para el apilado y el alineamiento, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hago es que utilizo estos presets y fijaros que yo le pongo que sea multi-scale aquí. Bueno, es... Vale, entonces, lo que yo he visto y he probado y en internet también he visto que hay gente que lo hace así, es que a mí me da mejores resultados, sobre todo en la luna, cuando no utilizo demasiados puntos. Porque digamos que él utiliza como ventanas. ¿Vale? Pero eso lo podéis probar. Es decir, yo puedo, por ejemplo, quedarme con este o, por ejemplo, bajar y él me va a dar más puntos. ¿Vale? Y más ventanas, etcétera. No sé, eso es también probar, ¿no? Mira, vamos a probar, por ejemplo... O sea, he visto que hay menos fallos cuando las ventanas son más grandes. No me preguntéis por qué. Pero bueno, a partir de aquí ya es darle a Stack. Y entonces esto tomará un tiempo, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿tú no colocas puntos aparte tuyos propios de referencia? No. Los haces automático. Es que he visto por ahí vídeos que hace gente que, por ejemplo, pone alrededor del contorno del planeta, por ejemplo, para tener las referencias esas. No. No lo hago y a lo mejor debería hacerlo, pero no lo suelo hacer. Sí que empecé haciéndolo porque me basaba en vídeos ya donde se solía hacer, ¿no? Por ejemplo, alguna vez he puesto alguno en alguna luna porque no me la ha detectado, por ejemplo. ¿Sabes? Pero bueno, no sabría decirte si es mejor o peor. Pero no porque has comparado, no lo sabes si has comparado porque se te hará mucho más tedioso. Entiendo que cada vídeo tengas que hacer eso cada vez, es un follón. Es un follón porque además yo aquí lo que voy a hacer... Mira, ya me lo ha apilado. Lo que yo voy a hacer aquí, por ejemplo, es abrir todos los vídeos y automatizar esto. Porque esto tú lo haces para el primer vídeo y para todos los demás lo hace de manera automática. Por lo cual está bien, cuando tienes 10 vídeos lo puedes hacer a mano, pero cuando tienes 80 o 100, como es mi caso, pues no me parece muy práctico. Lo que sí que suelo hacer es como que primero buceas en la noche y luego ya dices, vale, voy a ir fino. Pues entonces ya te vas a los vídeos que te interesan y digamos que te detienes en el detalle. Ahora estamos yendo a grano grueso, ¿no? Entonces ahora ya hemos apilado
Y ahora nos vamos a AstroSurface. Entonces en AstroSurface abrimos el fichero, ¿vale? Y en el fichero veo que no lo tengo donde toca. Júpiter. Vale, lo que me ha hecho es que me ha creado una carpeta con el porcentaje de frames que me he quedado. ¿Ves? Que pone AutoStacker P50. Y entonces abro este fichero y fijaros qué pasa, que hay cero nitidez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cosas que a veces puedo hacer, si no he estado muy seguro de mi ADC, es alinear también los canales RGB. Entonces simplemente selecciono un ROI y aquí veo que me ha desplazado un poco los canales. O sea que tampoco lo hice muy bien, ¿vale? A partir de aquí lo que hago es que hago una corrección de balances automática de blancos, ¿vale? Y esto voy en plan rápido, ¿vale? O sea, podría detenerme, pero no lo voy a hacer. Y automáticamente, Sergio, fijaros, yo me abro esta pantalla, ¿de acuerdo? Entonces esta pantalla, y voy a resetearla, ¿vale? Selecciono el planeta y fijaros, os lo voy... No busco hacer un tutorial sobre AstroSurface, pero sí contaros que yo utilizo, por ejemplo, la reducción de ruido que aparece aquí. Utilizo sobre todo esta parte de wavelets, que es la parte, digamos, más agresiva, y luego esta es la más fina. Por lo tanto, fijaros, esto mueve de 3 en 3, fijaros lo que va pasando, ¿vale? Y aparece un grano de la leche, y lo que hago es que voy reduciendo el ruido, fijaros, ¿vale? Entonces a partir de aquí digo, vale, me gusta, voy un poco al fino. Este es como que me da más luz, y este como que me hace más detalle, todavía es más agresivo, ¿sí? Y entonces voy un poco a mano, voy viendo, me gusta, no me gusta. ¿Verdad que la imagen es terrible, verdad? Tiene un grano de la leche. ¿Sí? ¿Cómo lo veis? Por ejemplo, puedo aplicar de convoluciones, por ejemplo, una iteración o 2 iteraciones, ya al gusto, ¿vale? Fijaros que va... Esto de aquí me permite saber, o sea, aplicar o no aplicar, fijaros. Bueno, imaginaos que lo podemos dejar aquí, ¿vale? No lo vamos a hacer de todo, entonces a partir de aquí ya es darle OK y ya tengo mi imagen. Entonces lo que hago es que la guardo. Por ejemplo, lo que hago es que creo una carpeta, le llamo Astro, de AstroSurface, y guardo la imagen. Perdonad, pero es que tengo aquí el panel que no me deja. Vale, pues entonces ya me puedo venir capturando, así cap, Júpiter. Vale, pues y aquí la tengo, ¿vale? Y esta es la imagen, digamos ya que voy a derrotar, una de las imágenes. Entonces esto lo tendría que repetir con todas las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendría? Vale. Esto ya lo he preparado para no tener que hacerlo. Pues tendría algo como este. ¿Veis? Si lo voy moviendo, ¿veis cómo se va moviendo? Fijaros que esta es cero nítida y esta es muy nítida. ¿Qué diferencia de tiempo hay entre una y otra? Pues a lo mejor 1 minuto. ¿Veis? Por eso es tan importante. ¿Veis cómo va cambiando la nitidez a lo largo de la noche? Estos frames son muy buenos. Vale. Entonces, claro, a partir de aquí, ya lo que vamos a hacer es, vamos a derrotar. Vale, entonces, cuando estamos en WinUpos, tengo que seleccionar primero el cuerpo celeste, que es Júpiter, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es... Pero un segundo, porque todavía no ha cambiado la imagen, estamos viendo las capturas de todos los planetas. Vale, es que la red es un poco mala. Ahora. Perdonad. Por ejemplo, en el cuerpo celeste selecciono Júpiter, como os decía, ¿vale? Para que él sepa luego qué mediciones tiene que buscar. Y en el menú de grabación, lo que vamos a hacer es, el primer proceso es medir Júpiter, ¿de acuerdo? Entonces, para medir Júpiter, le damos a cargar la imagen, que son estas de aquí. Vale, cargo la imagen y me aparece esto.
¿Vale? Entonces me aparece mi Júpiter y me aparece esta especie de plantilla de planeta con el polo norte seleccionado aquí, ¿vale? Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuál es el polo norte? Yo creo que el polo norte es el de arriba, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me costó mucho aprender es que tienes que irte a la pestaña de ajustes para poder mover esa plantilla. Con los cursores muevo la plantilla, ¿lo veis? Si le doy a control, se mueve más rápida, ¿vale? Y lo sitúo encima. Entonces ahora lo que voy a hacer es rotarla. Para rotarla le doy a control y tengo que utilizar la P o la N, que está ahí indicada, ¿vale? Le doy a la N, roto, ¿vale? Y más o menos, ¿veis que están alineados las bandas, más o menos? Y lo que voy a hacer ahora es ampliar. Entonces le doy a avanzar o retroceder página. Uy. ¿Veis que lo estoy ampliando? Entonces, una de las cosas que primero que me preguntaba yo es ¿hasta cuándo tengo que ampliar o reducir? Entonces, una cosa que es muy de guía y que es una cosa que pues he ido aprendiendo, no hace mucho que lo he aprendido, es esto que pone aquí, compensación de OB. Esto es un poco la compensación del brillo del Sol, porque al final Júpiter lo que hace es que refleja la luz del Sol, ¿verdad? Entonces cuando tú le pulsas aquí, fijaros lo que hace, es como que me pone el planeta plano, ¿vale? Es como que me lo vuelve 2D, en vez de 3D, 2D, ¿de acuerdo? Entonces, si tú vas jugando con esto de aquí, que esto es un poco cuánta luz va a tener en cuenta, fijaros que aparece, ¿veis que aparece como un borde blanco? Eso es porque a veces el Sol, sobre todo eso pasa en Marte, brilla tanto que te puede de alguna manera fastidiar los píxeles de los bordes. Entonces tú tienes que ir jugando con este parámetro hasta que no desaparezca del todo, pero casi. ¿Vale? Esto es muy importante porque fijaros, si yo ahora reduzco el tamaño de la circunferencia, ¿veis que aparece el brillo? Entonces esto yo lo utilizo para saber hasta dónde tengo que ampliarlo. Cuando veo que desaparece del todo, pues me quedo con ese tamaño aproximadamente. ¿Cómo lo veis? Hay veces que yo he probado esto, lo he hecho más amplio y funciona bien. Es un poco, por ejemplo, así cogería más borde. Es un poco ir prueba-error también, ¿vale? Entonces, esto de aquí que aparece ángulo OB es también para decir, digamos, desde dónde le viene el Sol. Desde qué ángulo, ¿vale? Y puedes ir cambiándolo. Pero en este caso, como estaba de frente, pues no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, a partir de aquí yo ya tengo la medición. Y lo que tengo que hacer es guardar la medición, que es con F2. Entonces ahora entramos en aplicar F2 y lo que hago, vaya, no estoy en el directorio que toca. Lo que hago es que lo guardo en el directorio donde estaban las imágenes apiladas. Y eso me genera un fichero que es este de aquí, que se llama IMS, que tiene las mediciones de Júpiter, sus cosas, que luego es lo que vamos a utilizar para derrotar. Entonces tú al guardar, lo bueno de tiene esto, que es bastante cómodo, de que tú ahora le das a F7 y cargas la siguiente imagen y ¡pop! Y ya te aparece la medición. Me voy a compensación de OB, le vuelvo a pulsar y ahora le doy a F2, guardar. ¿Lo veis? Y es así es. Claro, aquí llegué a hacerlo con 105 imágenes una vez. O sea que es un poco... El prueba-error puede ser un poco largo, pero bueno, lo vamos hasta aquí todo claro. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esta fase? Uy. Me he equivocado, lleva por el tercero. ¿Cómo lo ves, Teo? ¿Lo ves intuitivo? ¿Lo ves...? Sí, en principio no parece demasiado complicado. Al final también es familiarizarte un poco con este tipo de software, ¿no? Que la verdad ninguno es fácil, ninguno es amigable, no está hecho ni por Apple ni por Windows y esas cosas pero bueno, estos parámetros, saber sobre todo qué parámetros tienes que tocar para ajustar al máximo, ¿no?
Sí, al final, por ejemplo, me costó mucho el saber cómo mover la plantilla. O sea, tuve que verme muchos vídeos porque nadie lo explica. De verdad, o sea, no encontraba. Luego he visto que la ayuda ahora ha mejorado mucho, pero antes no la entendía muy bien cómo se tenía que mover. Y era porque yo intentaba mover la plantilla en esta pestaña. Parece una tontería, pero me volvía loco. Es decir, uy, si yo aprieto la P y no rota, ¿qué pasa? Y es que me di cuenta que solo funciona aquí en esta pestaña. De estas cosas peculiares que tienen estos software que son, bueno, pero bueno, gracias por existir porque... Entonces, bueno, ahora ya hemos hecho todas las mediciones. Raúl, perdona Sí. un momentito, antes de que pases. En la primera pestaña, no lo has dicho, pero aparece la fecha y la situación geográfica, entiendo. Entiendo que eso es importante saberlo exacto. ¿O eso lo coge automático del nombre del fichero? ¿O cómo se sabe? O sea, no sé. Eso es muy importante, no lo he dicho, tienes razón. Eso es que cuando tú capturas, tu software de captura, ya tienes que tener en la configuración pulsado que te nombre los vídeos, te los nombre en nomenclatura WinUpos. Fijaros que los vídeos, os lo voy a mostrar, los vídeos tienen una nomenclatura, a ver, ¿dónde era? Aquí. ¿Era aquí? Sí. Tienen esta nomenclatura que es la que entiende, y supongo que le pondrá también metadatos, pero no estoy muy seguro cómo es. Esto es muy en el importante. software de captura. En el software de captura, en ASICAP, tiene una pestaña que dice nomenclatura WinUpos, y en FireCapture y en SARCAP también, lo tienen todos. Y luego entiendo que se va arrastrando en todos los procesados que se van haciendo en cada programa, ¿no? Cada vez que lo capturas, él ya te pondrá esos metadatos que luego fijaros que él ya lo lee. Y la longitud y latitud también se lo guardará él de alguna manera en No lo sé. metadatos. También hará falta, entiendo yo, porque no se verá igual aquí, más o menos bueno, más o menos se verá igual, pero igual cambio mínimamente. Pues ahí me pillas. No lo sé. A lo mejor es una cosa que tendría que haber configurado aquí. No lo tengo claro. Eso. Vale. No lo tengo ni idea. Habría que investigarlo. Pero eso es muy importante porque, pues lo que dices tú, porque él entiende en qué la efemérides está, ¿no? En qué punto estás con el planeta. A ver, esto. El te hace estos cálculos. El ángulo de la posición, magnitud, un montón de cosas. Está muy bien, la verdad. Bueno, entonces a partir de aquí yo ya tengo las mis mediciones, como os decía, que son estos ficheritos que tengo aquí, ¿vale? Y esos son los ficheros que voy a cargar en herramientas de rotación de imágenes, que voy a utilizar esta porque digamos que mis imágenes son a color, pero tendríamos que utilizar estas si fueran monocromática, ¿de acuerdo? Entonces me voy a de rotación, perdonad que tengo de la sesión pasada, y entonces simplemente lo que hago es que le doy a editar, añadir. A ver. Selecciono todas las imágenes y entonces aquí fijaros lo que ha hecho importante aquí es que el valor de OB lo ha compensado, lo ha puesto, el que yo había seleccionado en la medición, ¿de acuerdo? Luego la ponderación se puede utilizar para decir cuál es el frame que tú piensas que más contribuye a la información buena, digamos, ¿no? O sea, es decir, teníamos frames que no eran de mucha calidad y otras que sí, por lo tanto tendría que ir un poco buscando esto, ¿no? Otra opción que suelo utilizar, aunque en este caso no lo voy a hacer, es que con el botón derecho dice establecer como referencia de tiempo, es decir, que aquí puedes utilizar para decir este es el primer frame, ¿de acuerdo? Y como referencia de optimización, cuál es el mejor frame que tenemos, ¿no? Eso, probar a utilizarlo o no, porque cambia también el apilado, ¿sí? Luego, a partir de aquí es seleccionar el directorio donde queremos que lo guarde, por ejemplo aquí, en Jupyter, el nombre del archivo, y por ejemplo ponemos Jupyter, y aquí lo que suelo hacer en información en la información suelo poner pues 1, 2, 3 en función de las veces que pruebo la de rotación. Luego aquí fíjate, Carlos, que te dice norte arriba o sur abajo, arriba, es decir, en cómo quieres el planeta. Vamos a decir norte arriba, voy a quitar lo de estirar luminiscencia, ¿vale? Que eso un poco lo que hace es que
A veces con Júpiter no, pero hay algunos planetas que te los pone demasiado luminosos. No sé muy bien lo que hace, pero bueno, básicamente lo que yo supongo que modificará el histograma dinámicamente. Yo prefiero tener, como habéis podido ver, lo quiero tener como el crudo, ¿no? Lo menos masajeado posible, dejar que yo tome esas decisiones, ¿no? Y a partir de aquí, nada, simplemente es darle a F12 y empieza a derrotar. Entonces empieza a derrotar, tardará un tiempecito y nos mostrará la imagen derrotada, que espero que salga bien, y si no, pues me reñiréis. Fijaros que esto de aquí es muy interesante porque te dice los frames qué posición ocupan en la derrotación. Cuando yo no he seleccionado muestra de tiempo, o sea, tú puedes tener, por ejemplo, que ocupe una franja mayor de rotación del planeta, o incluso puedes tener una franja aquí y otra franja aquí, en función de que si has utilizado vídeos que van muy adelante en el tiempo. ¿Me seguís? A ver. Ya está a puntito. Vale, pues ya lo tenemos derrotado. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, sí. Vale, entonces, una de las cosas que a lo mejor puede, digamos, puede quedar como muy difuminado es esta parte de aquí, digamos que... Entonces, una de las cosas que yo he podido ver también es que hay veces que he derrotado concentrándome en digamos, porque yo quiero la mancha, imaginaos, en esta posición, y entonces utilizo muchos vídeos de esa posición, pero a veces lo que hago es que también como que cojo de antes y después para que le dé más información más nítida en este punto. Eso también lo podéis probar, ¿eh? No siempre me ha resultado bien, pero a veces he hecho esas pruebas y he conseguido ganar algo de nitidez en estas partes, porque la verdad es que no es nada fácil, ¿eh? Sobre todo, al menos, no es nada fácil para mí. Entonces, ahí tendrías que usar como referencia, que has dicho antes, la imagen que tuviera la mancha en ese punto. Pero tú, ¿por qué tienes poca diferencia de tiempo a lo mejor entre las distintas imágenes? Porque imagínate que hubiera una hora, a lo mejor la mancha se va un montón más a la claro, en izquierda. una hora tú la tienes la mancha aquí, Carlos. Sí. Vale, entonces habría a veces que elegir la imagen que quieres. tienes que elegir las imágenes que quieres, establecer el espacio del tiempo en la que quieres que se centre, y luego a veces os digo que también a veces me ha ido bien, a veces me ha ido mal, a veces he puesto 25 vídeos, otras veces he puesto 15, otras veces he puesto 10. Lo que voy haciendo es hago muchas pruebas, ¿vale? Lo que trato es de ser generoso a la hora de capturar, porque no sé cómo mi cielo va a fluctuar, y luego voy haciendo sucesivas pruebas tanto con el porcentaje de apilado como en el porcentaje de nitidez, o sea, la agresividad de los wavelets, y voy haciendo como, ya te digo, diferentes tandas y lo voy derrotando y luego me quedo con la que más me gusta. ¿Sí? Luego si queréis os enseño algo más reciente, pero mira, a ver, yo creo que ya os lo enseño ya directamente. A ver, apilados, creo que lo tengo aquí. Planetario, Júpiter. No, es 2003. Por ejemplo, ¿veis? Estos son más recientes, de rotaciones que he ido haciendo. ¿Veis? Pues uno más agresivo y otro menos agresivo. ¿Veis la diferencia? ¿Veis? Entonces, si elijo otra referencia, ¿veis que rota? Y tiene como los bordes un poco mejores. ¿Veis? He ido haciendo diferentes pruebas también. Bueno, al final es un poco, lo que trato es de hago muchas pruebas y al final digo, vale, pues esta es la que me quedo para procesar, para la parte de cosmética, perdón. Vale, entonces en la parte de cosmética, nada, venimos aquí, a ver dónde estábamos, taller, vale, dijimos que lo apilara aquí y aquí la tenemos, vale, este es el de rotación y entonces nada, me la llevo a Photoshop. Y en Photoshop, hasta aquí, yo creo que más o menos todos tenemos claro este proceso, ¿no? A partir de aquí lo que voy haciendo es, digamos que vamos a sacarle los colores y la luz, ¿no? Entonces, lo que suelo hacer es que, de nuevo también voy creando capas, por ejemplo, en este caso le voy a llamar niveles, por ejemplo, y digamos que lo que puedo hacer es, lo que suelo hacer es me vengo a ajustes, le voy a niveles y me voy al histograma. Entonces en el nivel de histograma lo que trato es de quedarme con la información que me interesa, ¿no? Por ejemplo, las altas luces, pues las voy bajando, ¿no?
Por ejemplo, aquí, esto me va a generar más contraste, ¿lo veis? Y esto es un poco al gusto. ¿Vale? Puede ser así, no sé, es un poco ir viendo. Trato de no ocultar demasiado la información. Voy viendo con la previsualización si me gusta o no me gusta, ¿vale? Otra opción que suelo hacer también, duplico, ¿vale? Duplico la capa y lo que hago es que también me voy y digo, bueno, pues quiero que me lo hagas automáticamente, por ejemplo. ¿Veis? Esto es lo que me hace el tono automático. La diferencia respecto al mío, ¿no? Imaginaos que, porque el tono automático también yo le he movido todos los canales a la vez, pero lo que tenía que haber hecho es haberme venido, a ver, ajustes, niveles, haber ido canal por canal, porque cada canal tiene su propio histograma, por así decirlo, ¿vale? Bueno, en este caso está bastante bien alineado. Pero bueno, supongamos que nos quedamos con el automático, me gusta como me lo ha dejado, un poco así iluminado. Fijaros que el automático ya me ha pegado a tope, ¿no? Que es un poco lo que estábamos haciendo nosotros. ¿Vale? Puedo bajarlo un poco. Y a partir de aquí, lo que hago es que ya entro en un proceso de cosmética y esto me gusta mucho hacerlo con cámara RAW. Yo me vengo al filtro cámara RAW. Vale, yo quiero, mira, el tono automático no ha sido buena idea porque me ha quemado esta parte, ¿la veis? ¿Veis que me la ha quemado? Pero bueno, eso es una cosa que hay que trabajarla y a lo mejor eso también está relacionado con mi histograma tan alto también. Vale, entonces, ¿qué puedo hacer aquí? No sé si conocéis cámara RAW, pero a mí lo que me parece muy cómodo es precisamente el poder jugar con unos slides, con los sliders estos, poder jugar, digamos, con el color, por ejemplo, con la saturación. Fijaros lo que hace borrar neblina, ¿veis? Claridad, por ejemplo. Jugar con los negros, con los blancos, niveles de exposición, el contraste. ¿Veis cómo va ganando? Si le damos a la P, vamos viendo la diferencia respecto a lo que tenía. Las iluminaciones las puedo bajar un poco porque las tenía muy altas. ¿Vale? Que es un poco ir jugando. Fijaros que es pues cosmética, o sea, lo que a ti te guste más o lo que tú pienses que es... Uy, no sé qué he hecho. ¿Qué he tocado? Estáis muy callados. Vale, entonces, a partir de aquí voy a curvas y ya juego también con esta parte. Y digamos que aquí ya empiezo ya a preocuparme más de, digamos, del ruido, ¿no? Entonces puedo utilizar, por ejemplo, la reducción de ruido que me trae aquí, que simplemente, ¿veis cómo va cambiando? Fijaros cómo va cambiando la imagen de ruido. No me suele gustar la reducción de ruido de color, suele restarle color y como que me lo emborrona más. El contraste de la luminancia, digamos que también lo que hace es que aviva más y yo creo que está demasiado avivado. No me está quedando muy bien, es que tampoco con la luz de aquí de la terraza no veo muy bien la imagen. Bueno, y una vez he trabajado un poco la reducción de ruido, también la nitidez, puedo hacer más enfoque. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es venirnos a esta pestaña, que lo que son los ajustes un poco de los tonos, ¿no? Del color, la saturación y un poco aumentar la luminancia, ¿no? De algunos puntos, por ejemplo, porque queramos que los rojos sean o los amarillos sean más claritos, por ejemplo así.
¿Veis cómo cambia? Lo que pasa es que te genera muchísimo grano. Entonces, por ejemplo, en los tonos, imaginaros que queremos pues que sean, ¿veis? Mirad cómo cambia la mancha, se vuelve más rojiza. O por ejemplo, queremos que los cianes destaquen más. ¿Vale? Es un poco la idea, es ir jugando, por ejemplo, con un poco con los niveles de saturación, con los tonos, un poco al gusto. ¿Vale? Un segundo, porque es que no veo. No sé qué pasa, tengo que dejar de compartir un momento. Ahora, es que ¿sabes qué pasa? Que me sale la barra de compartir y no me deja ver alguna de las... Vale, entonces digamos que ahora esta es la imagen después del cámara y esta es la que teníamos antes, ¿no? Y entonces es un poco pues ir jugando, ¿no? Aquí una cosa que sí que me gustaría enseñaros en cuanto a nitidez, ¿no? Que he visto en algunos tutoriales y que tiene buena pinta, es utilizar un concepto de filtro paso alto. Por eso a veces aquí en esta fase no soy tan agresivo con la nitidez y os voy a enseñar un poco este medio truco, ¿no? Lo que voy a hacer es duplicar la imagen, le voy a llamar filtro, y a este filtro y a esta imagen lo que vamos a hacer es, le vamos a reducir el ruido muchísimo. ¿Vale? Entonces, le vamos a reducir el ruido mucho, mejor no tanto. Y después le vamos a aplicar lo que es el filtro, a ver, ¿dónde era esto? Aquí, en otro filtro paso alto. ¿Vale? Él lo que va a hacer, este filtro, lo que va a hacer es como quedarse con aquellos píxeles que tienen como más relieve, ¿lo veis? No sé si se aprecia en el vídeo, pero fijaros que es como que nos vamos a quedar como si, digamos que todos los píxeles que no tengan un valor por encima de X, los pone en gris, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una máscara. Uy, perdón. Esta máscara, lo que vamos a hacer es, la vamos a borrar. Vale. Y lo que vamos a hacer Raúl, es... esta máscara lo que vamos a hacer es... Con esta máscara vamos a coger un pincel y lo que vamos a hacer, y ahora lo vais a ver, lo que vamos a hacer es... Raúl no se ha visto. No sé, creo que lo que has hecho ha sido invertir la máscara. No estoy muy seguro. Pero no, yo al menos no lo he visto en el vídeo. Lo que ha hecho ha sido seleccionarla para poder pintar en ella. Claro, mira, cuando lo voy a volver a hacer, lo que se hace... Cuando tú creas la máscara, ¿vale? La máscara por defecto es blanca. Y lo que me está diciendo es aplícala a todos los píxeles. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es invertirla. Entonces lo que vamos a hacer es pintarla de negro. Eso es lo que lo he hecho muy rápido, perdonad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la máscara mismo no se está aplicando a nada, ¿sabes? ¿Sabes, José? Como no se aplica nada, sí. Lo que voy a hacer ahora es con el pincel, por ejemplo, con un pincel un poquito más grueso, de 30 por ejemplo, de 40. Es como dejarla vacía, digamos, ir seleccionando lo que te interesa, ¿no? Exactamente, entonces... Raúl lo ha hecho con el bote de pintura, no te hace falta realmente, si te colocas sobre la máscara, pulsas Control y ya te la selecciona, te la pone en negro y tú puedes pintar sobre esa máscara. Exacto. Claro, sí, yo suelo usar... Lo que haces es indicarle, en esta zona que estoy pintando es donde tienes que aplicar lo que vamos a hacer a continuación. Exactamente. Entonces, a mí me ha dejado loco lo de pintarla. Yo suelo invertirla. Sí. Vale, está claro. A ver, lo de pintarla es, digamos, es una forma muy directa de hacerlo, pero pues como tú te creas la máscara, yo ahí ya no entro. O sea, la máscara la puedes hacer con un pincel,
con la selección de color, ¿vale? Con gamas de colores, puedes hacer, no sé, coger incluso una toma de luminancia, puedes coger, por ejemplo, lo que estoy ahora investigando yo es cómo coger una toma de infrarrojo para precisamente hacer esto, por ejemplo, ¿no? Pero lo que os quiero mostrar muy rápidamente, de que ahora entramos en una fase, una vez hemos pasado por la cosmética de color, de niveles y tal, en que ahora lo que queremos es ir a un proceso de reducción de ruido y de nitidez más agresivo, ¿no? Entonces, en la nitidez, sobre todo que es lo que nos ocupa ahora, este truco de filtros paso altos es muy bueno, porque, por ejemplo, yo ahora si pinto aquí, fijaros lo que hace, ¿vale? Coño, claro, es que tengo que darle a superponer, por eso parecía que estaba pintando. A ver. Ahora me va a dejar mal y no va a resultar. Voy a hacerlo muy agresivo para que se vea, ¿vale? Pero básicamente es los bordes estos bordecitos de aquí de las tormentas, que son como negros. Lo he hecho muy a lo bestia, ¿vale? Pero habría que ir a hacerlo. Pero fijaros, si yo ahora desactivo, mirad, ¿veis? ¿Veis cómo aparece y desaparece? Mantén un poco más la pantalla porque tarda en cargar. ¿Veis? Ahora está activado y ahora está desactivado. Es blending eso, es como hacer el blending, famoso. Exactamente. Esto se puede hacer así, Alex, y se pueden hacer de muchos métodos. Esto es uno de ellos. Este me ha parecido muy cómodo, sobre todo cuando quieres ir quirúrgicamente. Imagínate que quieres es el detalle este de la mancha, aquí. ¿Vale? Entonces es como que te creas tú una máscara solo para eso. O para estas manchecitas de aquí. Entonces tú te vas píxel a píxel. Vale, entonces entramos ya en lo ético, si esto es pintar, no es pintar. Bueno, yo lo que he hecho es crearme una máscara y, digamos, esa máscara hacerle como una subida de... cambiarle el nivel o, digamos, un contraste más alto. Simplemente es eso, o sea, ¿puedo hacer más cosas? Puedo hacer más cosas. Joder, es que tengo todo... A ver. Pero tú lo has aplicado, digamos, a la reducción de ruido concreto sobre esos sitios de la máscara, ¿no? ¿O no era la reducción de ruido? No. Has dicho, voy a hacer una reducción de ruido, me voy a pasar una reducción de ruido muy grande en otra capa. Lo que he hecho aquí ha sido el paso alto, que lo que hace es dar relieve. Exactamente. Pensaba que hayas hecho una reducción de ruido, digamos, en otra capa y ibas cogiendo, Claro. ibas a aplicar esa reducción de ruido. Voy a repetirlo, Carlos, voy a repetirlo porque hemos No, tranquilo, lo vemos en el vídeo si hace falta después y recopilamos. Como lo que quiero hacer es solo quedarme con el relieve, utilizo el paso alto, y el paso alto le paso antes a la imagen que voy a utilizar para pasar el filtro paso alto una reducción de ruido para que me quite el grano, por así decirlo, para que el grano no sea el relieve. ¿Me seguís? Porque yo lo que quiero... Y luego fijaros que lo interesante de aquí, lo que suelo hacer también, es que yo puedo jugar con el relleno de la capa. Yo puedo coger y decir, pues no me gusta ser tan agresivo, pues le voy a reducir el relleno para que sea más natural. Pero yo puedo ir jugando con esos detalles, ¿vale? Entonces sí, puedo ser muy quirúrgico. Con los planetas hace falta esto. Otra cosa que suelo hacer, y he visto que hace mucha gente, es se viene a la corrección selectiva. La corrección selectiva lo que me permite es, por ejemplo, imaginaros, puedo coger por ejemplo, los rojos, y los rojos los puedo volver pues más cianes, ¿veis cómo van cambiando o menos? O puedo oscurecerlos o aclararlos. Puedo ir jugando con estos slides para que, digamos, tenga la pinta que a mí me gusta. Puedo ponerme a los blancos y, por ejemplo, hacerlos menos oscuros, más claros. Fijaros cómo detallan los blancos, cómo salen, o menos. O puedo darles un tono más amarillento, ¿sabéis? Cosmética pura y dura, ¿no? Pero al final esto lo que es jugar con los niveles, jugar con las curvas en diferentes colores, en diferentes capas, máscaras. Es un poco ir jugando con todo esto, ¿vale? Luego al final, digamos, podemos seguir aplicando reducción de ruido, por si no estamos satisfechos. Perdón. Voy a combinar las capas.
y la reducción de ruido, ¿vale? Veis que pues un poco lo va volviendo más natural, ¿no? Y eso es lo que trato de ir haciendo, ¿no? Imaginaros que me quedo con esto. Fijaros que no os he hablado de Topaz, ni de Topaz, ni de otras herramientas, porque hay muchos plugins para procesamiento de Planetaria y espacio profundo que podéis utilizar. A mí en Planetaria, por ejemplo, Topaz no me acaba de gustar. A lo mejor es por el tipo de objeto que yo utilizo, o sea, por el tipo de captura que yo hago, perdón. Es como que me las hace muy plasticosas, no me acaba de convencer. Prefiero yo controlarlo con estos filtros, con estas máscaras, etcétera, ¿no? Y bueno, en principio hasta aquí, ¿no? Sería un poco el resultado final. Nada, le damos a guardar, por ejemplo, podemos exportar en PNG. Vale, y este sería el resultado final, vamos a verlo. Vale, y este es el resultado de rotación, y este sería ya el proceso de cosmética. Vamos a ver cómo lo hice. Fijaros, he sido muy agresivo esta vez y menos agresivo de otras veces, ¿no? ¿Lo veis? Y poco más, no sé si tenéis alguna pregunta.